El día de hoy nos dirigimos a ustedes con la intención de compartir una información que puede ser muy valiosa para enfrentar la época de crisis que estamos enfrentando en este momento. El estado de aislamiento en el que nos vemos obligados a permanecer nos impide muchas veces tener acceso a algunos alimentos o tener el recurso económico para comprar esos alimentos. El día de hoy queremos darles unos pequeños tips, unos consejos de cómo podemos establecer de forma muy sencilla un sistema de producción de alimentos bajo un enfoque agroecológico en un entorno urbano. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo es posible en un espacio urbano adecuar una huerta agroecológica. Como les mencionaba, los elementos son muy básicos. Podemos utilizar desde algo tan sencillo como es esto, como es una bolsa reciclada, una bolsa recuperada de la basura, hasta elementos ya más sofisticados como son un tipo de materas en geotextil que nos brinda una irrigación, que nos brinda una oxigenación más adecuada del suelo. Pero independientemente del espacio con el que contemos, con los recursos con los que contemos, necesitamos básicamente un espacio donde tengamos sol, donde podamos tener nuestras plantas, algunas colgadas, otras puestas en el suelo, y contar con todo el deseo de establecer un sistema agroecológico urbano como el que queremos mostrarles acá en la Escuela Agroecológica La Aurora. Una vez que tengamos nuestra tierra, ojalá tierra negra, debemos utilizar otros elementos para mejorar ese sustrato. Uno de los elementos que podemos utilizar es la arena de pega. ¿Con qué fin utilizamos esta arena de pega? Esta arena lo que va a generar es que va a cambiar esa estructura de la tierra. Generalmente la tierra negra son suelos más bien pesados que tienden a compactarse, que tienden a volverse muy polvosos. Entonces, al adicionarle este material particulado, como la arena, como les digo, es de los más sencillos de conseguir, pero también podemos utilizar cascarilla de arroz, también podemos utilizar cisco de coco o cáscara de coco molido, cualquier elemento que permita la retención de la humedad, que permita dar una estructura más suelta y más descompactada a ese suelo, a esa tierra negra que estamos utilizando, y que nos permita tener también un componente mineral dentro de este suelo. Ya tenemos dos elementos, entonces el suelo negro y un elemento que le brinde más textura. Ahora el tercer elemento, uno de los más importantes, va a ser la materia orgánica. Esa materia orgánica es la que va a brindar, además de todos los nutrientes de los que se van a alimentar las plantas, también va a brindar ese ecosistema para los microorganismos. Nosotros necesitamos crear un ecosistema totalmente vivo, saludable y que esté en equilibrio en esos recipientes donde vamos a hacer la siembra de nuestras plantas. Una de las fuentes más fáciles, por decirlo así, es la gallinaza. La gallinaza la podemos conseguir muy fácilmente en cualquier almacén de insumos agrícolas, o la podemos incluso conseguir con nuestros vecinos. Muchas personas aún conservan sus gallinitas en entornos urbanos, en sus solares, y no siempre esa gallinaza la utilizan toda. Entonces es un elemento barato y de alto poder nutricional para nuestras plantas. ¿Qué podemos hacer también? Podemos hacer un compost en nuestras casas a partir de baldes, utilizando ojalá la lombriz roja californiana, pues por su alta efectividad en transformación. Podemos, a partir de nuestros residuos orgánicos, de todo ese material orgánico que termina yéndose al relleno sanitario, que termina siendo un problema en nuestras casas, a través de un sistema de lombricultivo podemos transformarlo en un abono de alta calidad para nuestras plantas. Ante eso tenemos muchas opciones. Una de las más sencillas es optar por hacer siembra de aquellos productos que encontramos
en la revoltería, en el supermercado, y que contienen semillas viables. Uno de los mejores ejemplos de esto es el tomate, donde nosotros podemos conseguir un tomate maduro en cualquier lugar, extraer las semillas, ponerlas a secar al sol durante un par de días y luego con esas semillas empezar a hacer nuestra plantación, nuestro germinadero en nuestra casa. Otras muy fáciles también de conseguir son, por ejemplo, las cebollas. Las plantas aromáticas prenden con gran facilidad a partir de esquejes. También productos como el ají, el pimentón, son productos que llegan a nuestras casas con las semillas en su interior. Esas semillas generalmente son semillas viables. Especialmente los tomates cherries son muy rústicos, son muy buenos para germinar. Entonces esas son alternativas con las que nosotros podemos tener acceso a algunas semillas. También los frijoles, algunas leguminosas nos pueden germinar también en nuestra casa. Entonces tenemos ahí un abanico amplio con el cual podemos empezar a hacer nuestros primeros acercamientos a la agricultura urbana. Una vez que tengamos nuestras semillas, las podemos llevar bien sea a una bandeja de germinación, que puede ser cualquier estructura como una cubeta de hielos, cualquier recipiente donde podamos tener una pequeña cantidad de tierra para poner ahí nuestra semilla, o la podemos llevar de una vez a una matera o a una bolsa a un espacio más grande. ¿Qué ventaja tiene hacer una plantulación en espacios pequeños? Que no todas las semillas nos germinan, entonces no perdemos como el espacio y el tiempo de una matera grande y que de pronto la pequeña semilla no nos germine. Otra alternativa que tenemos es sembrar varias semillas en un mismo espacio para hacer lo que se conoce como raleo. Es decir, cuando germinan las semillas debemos escoger cuáles son las mejores, cuáles son las más vigorosas y las otras eliminarlas, de manera que no haya una competencia muy grande por nutrientes en ese espacio. Cuando nosotros ya tenemos una planta o una plántula más bien de siquiera unas 3-4 semanas, ya podemos proceder a hacer el trasplante, es decir, llevar esa pequeña plantica con el pequeño trozo de tierra a un recipiente más grande para ya llevarlo al lugar definitivo donde va a crecer y va a desarrollarse la planta. Es importante mencionar que no es bueno estar moviendo demasiado las plantas. Ellas están acostumbradas a estar fijas en un solo sitio, entonces ellas irán creciendo, se irán desarrollando de acuerdo a las condiciones que tengan. Entonces irán buscando la luz, irán buscando los espacios que ellas mejor consideren para su desarrollo. ¿Nosotros qué debemos hacer? Debemos asegurarnos de brindarles ciertas condiciones. ¿Estas condiciones cuáles son? En algunos casos, como por ejemplo en las plantas de tomate o de frijol, hacerle un tutorado, amarrar la planta de modo que ella pueda crecer, elevarse y que no sufra estando de pronto en el suelo donde puede ser pisada fácilmente. Tenemos acá en esta ya unas plantas, en este caso tomates y una planta de zucchini. Como les mencionaba, el tomate tiene un mejor desarrollo cuando es tutorado, cuando tiene la forma de crecer y de trepar, de elevarse en altura. Para esto simplemente tomamos una cuerda que sea un poco elástica, la amarramos en el extremo superior y le damos un par de vueltas alrededor del tallo de la planta, con mucho cuidado de no ir a lastimar las flores o los frutos, como en este caso. Y a medida que la planta vaya creciendo, podemos escoger entre dejarle unos brazos laterales o hacer una poda de todos los brazos para que la planta se concentre en tener un solo tallo lleno de tomaticos, como lo vamos a tener en este caso. ¿De qué manera debemos hacer este riego? Este riego lo ideal es hacerlo o en las horas de la tarde o en las horas de la mañana temprano.
evitando principalmente las horas del mediodía. ¿Qué sucede? Cuando nosotros regamos las plantas al mediodía o con pleno sol, muchas veces esas gotas de agua que quedan en las hojas de las plantas quedan funcionando, haciendo el efecto de una lupa. Entonces lo que hacen es intensificar los rayos del sol, haciendo que se produzcan quemaduras en sus hojas. Esas lesiones pueden ser el foco de infección de bacterias o de hongos. Cuando aplicamos el agua en la mañana o en la noche, estamos evitando en gran medida que pueda suceder eso. Hacerles la invitación a que dentro de nuestra casa busquemos la manera de hacer un sistema en el que podamos cosechar el agua lluvia, pues eso nos serviría en gran medida no solo para nuestra huerta urbana, sino para otras funciones de la casa en las que no necesitamos agua potable. Si eso no es posible, entonces al regar las plantas, sacar el agua con la que vamos a regar y dejarla siquiera un par de horas en un balde o en un recipiente fuera de la tubería para que se evapore el cloro que tiene esta agua que es tratada, esta agua potable. Pues ese cloro puede llegar a afectar en algunos casos a nuestras plantas. Cuando sembramos alimento para nosotros, también tenemos que tener en cuenta que existen otros seres en el planeta que van a desear también alimentarse de esos mismos productos. La agricultura convencional nos ha vendido siempre la idea de que debemos hacer un enfrentamiento, un ataque, ser bélicos, aplicar venenos. Debemos preferir envenenar nuestros alimentos a aceptar que otro ser se alimente de ellos. Desde la agroecología el enfoque es totalmente diferente. No es un enfoque de confrontación, sino de cooperación, donde los mismos seres, las mismas plantas van a hacer un efecto alelopático, van a hacer un efecto donde el fortalecimiento de las habilidades de resistencia o de enfrentar una adversidad como puede ser un ataque de un insecto o una enfermedad se va a ver fortalecido por la presencia de plantas acompañantes o de plantas alelopáticas. ¿Qué es lo que buscamos? Que el efecto, la fuerza que tiene una planta, digamos como el ají, por su olor, por el tipo de frutos, el efecto que tiene una planta como la menta, como cualquier aromática, por su aroma, por los aceites que libera, nos brinde un halo o, por llamarlo así, un espectro o un espacio de protección para las demás plantas. En el caso, por ejemplo, del tomate, que es tan atacado por la palomilla blanca, por mencionar alguno. Una planta como el cilantro, una planta que sea aromática, nos va a ayudar mucho a que cuando esa polilla llegue, que esa palomillita blanca quiera establecerse en nuestro cultivo, no encuentre unas condiciones apropiadas. Plantas como el ají, no solo el tener el ají, que lo podemos tener en una materia sembrado para nuestro consumo, sino que ese ají lo podemos licuar, lo podemos mezclar por ejemplo con ajo y a partir de estos elementos hacer aspersiones en nuestro cultivo cuando tenemos por ejemplo ataque de pulgones o ataque de algunos insectos que están haciendo, digamos, se han convertido en una población que ya nos causa una pérdida o una afectación grande a nuestra planta. Bueno, como podemos ver, son muchas las alternativas, son muchas las posibilidades que nos brinda el establecimiento de un sistema agroecológico en un entorno urbano. Como les decía, la agroecología busca ir más allá de la simple producción de alimentos, sino que pretende hacer una producción de alimentos que esté al alcance de todos, que sea socialmente justa, que sea económicamente viable, que la podamos hacer con los elementos que nosotros disponemos en nuestras propias casas, en nuestras propias fincas, que sea con una tecnología apropiada. Y hablar de tecnologías apropiadas no significa hablar de tecnologías de punta, de tecnologías de alto costo. Se trata de tecnologías que sean amigables con el medio ambiente, que las podamos apropiar
a nuestros sistemas. Y luego, por último, y no menos importante, la agroecología busca que tengamos sistemas de producción de alimentos que sean sostenibles ambientalmente. Es decir, que los recursos de los que disponemos hoy para garantizar la alimentación de la población humana estén disponibles para las futuras generaciones. Es de vital importancia en la crisis en la que estamos atravesando. Más allá de la posibilidad de poder tener alimentos sanos en nuestra casa, está, como les mencionaba, la posibilidad de darle un sentido a nuestro día a día, de tener unos seres vivos con los cuales podemos dialogar, con los cuales podemos compartir todo lo que queramos, no nos van a juzgar y al contrario nos van a agradecer todo ese cuidado, todas esas palabras, con alimentos de alta calidad, llenos de amor, llenos de nutrientes sobre todo, libres de agroquímicos y con la satisfacción de que fueron producidos por nosotros mismos en nuestros espacios rurales o urbanos. Entonces me despido de ustedes, espero que nos sigan acompañando y que empiecen desde ya a establecer sus propios huertos urbanos, a sembrar soberanía en sus hogares.